¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Buenas noches, qué gusto estar contigo este día en este programa Por una Mejor Vida. Y el día de hoy vamos a dar el seguimiento hacia el programa del día de ayer que tuvimos sobre cómo entrenarnos para correr un maratón. Y no solamente cómo entrenarnos para correr un maratón, sino saber cómo entrenarnos si queremos desarrollar en nuestra vida ya una disciplina de un entrenamiento físico para tener una mejor salud. Así que no te pierdas este programa porque está hecho especialmente para ti. Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar nuestro programa que tuvimos el día de ayer sobre qué saber para poder entrenarnos muy bien para un maratón. Y tomamos algunos puntos muy importantes que van a estar apareciendo ahorita en su pantalla sobre los puntos que hablamos el día de ayer con Mónica. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Moni. Estuvimos hablando sobre puntos importantes, que era importante tener primero un chequeo, ¿verdad? Saber cuál es nuestra condición médica. Yo me acuerdo hace algunos años una situación muy triste de una hija de una amiga mía, su esposo maratonista de toda la vida, y de repente empezó a tener con un problema de pecho en uno de los entrenamientos, supuestamente él muy saludable, y finalmente en una operación él pierde la vida. Nunca se enteró que tenía un problema de origen, ¿verdad? Un problema congénito, y sin saber estuvo sobreesforzándose y lesionó más su corazón. Así que es importante, lo vimos, tener un chequeo antes de meternos a una disciplina rigurosa de un maratón, de un entrenamiento. Vimos que era importante tomar en cuenta que hay una parte que se llama el entrenamiento invisible, que nos dijiste, que es la alimentación, porque todos queremos solucionar solamente con el ejercicio, sino que también la parte invisible del entrenamiento para un maratonista. Y no solamente para un maratonista, yo creo que todos estos principios que nos estás dando aplican para toda aquella persona que quiere empezar a establecer en su vida un régimen de ejercicio ya de una manera seria. Entonces, lo que sería un examen médico, lo que sería la alimentación a través de un nutriólogo, resistir la dieta de la amiga, de la vecina, de la hermana y demás, ¿verdad? Sí, porque tiene que ser algo muy particular, muy personal, individualizado, hablando de que dependiendo del horario de entrenamiento, por ejemplo, se tienen que hacer las cargas de alimentación. Entonces sí es muy importante personalizar. No hay dietas mágicas ni milagrosas que nos permitan lograr algo. Ni músculo, ni peso, ni nada. Tiene que ser paulatino, tienen que ir las dos cosas, entrenamiento y nutrición de la mano para lograr el objetivo que tenemos. Y además tenemos. déjame decirte luego, o sea, tú no los puedes decir porque eres nutrióloga. No solamente eres entrenadora de maratonistas, sino que eres nutrióloga. Y la otra parte importante que vimos era importante considerar la edad. Exacto.
no me acuerdo alguna otra cosa más que vimos. La parte de suplementación. Suplementación, los suplementos alimenticios que debemos de tomar, hay tantos que se están vendiendo. Puede ocurrir el caso de que nos estemos sobre dosificando en suplementos. Llega a haber en ciertas vitaminas, principalmente las que no se pierden tan fácil, llega a haber una toxicidad de vitaminas, entonces sí es bien importante evitar esta situación. La idea es que con alimentación lleguemos a cubrir todo lo que se puede, ¿no? Porque no es lo mejor cubrir con suplemento algo que tenemos disponible en los alimentos. Entonces la idea es que con alimentación se cubra todo lo que se necesita. Sí, por el desgaste físico que llegamos a tener con el entrenamiento, a veces no es suficiente, entonces hay ciertas vitaminas, ciertos minerales, a veces la proteína no se llega a cubrir y se llega a suplementar, pero tiene que estar bien calculado para evitar lo que estamos comentando, que llegue a ser una toxicidad. ¿Y cómo te das cuenta que ya hay una toxicidad en el cuerpo? Normalmente es algún bioquímico, en alguna revisión bioquímica puede haber alguna manifestación clínica, por ejemplo, que estés mal absorbiendo otro tipo de vitaminas, manifestaciones en piel, en cabello muchas veces. Se mancha la piel. Pero llega a ser difícil porque no es tan específico. Entonces, la idea más bien es, si yo estoy planeando una alimentación y una suplementación, evito esta situación, ¿no? Nosotros como nutriólogos ya tenemos datos de cuánto es lo mínimo indispensable que debo de consumir y cuál es la dosis tóxica. Entonces, si yo tengo una revisión con mi nutriólogo y estoy revisando que en este caso me estoy pasando de vitamina E, por ejemplo, de vitamina del complejo B, puedo identificarlo a través de la historia clínica nutricional y identificar, bueno, estás tomando tantos alimentos que es suficiente para cubrir tu necesidad más el suplemento, entonces eso puede llegar a ser algo tóxico. Ok, evidentemente por lo que nos damos cuenta aquí tenemos que cobrar más conciencia de ir con los profesionales para que nos lleven de la mano y no caer en todas estas cosas. Hay cosas que no pudimos abarcar en el programa anterior y yo quise tener esta segunda parte, porque yo creo que muchos de los principios que estamos hablando para el maratón están aplicando aún para aquellas personas que quieren ya establecer un régimen de ejercicio en su vida. Y esto no solamente tiene un resultado de mayor rendimiento en el momento y de mejor salud por mejor alimentación, sino yo siempre he pensado que el cuerpo tiene un funcionamiento mecánico. Así que si nosotros vamos a pensar que queremos llegar a una edad de 60, 70, 80, y actualmente vemos 90 años, en cuanto mejor músculo tenga, voy a tener mejor funcionamiento mecánico del cuerpo. Exactamente. Con la edad, normalmente hay una pérdida de masa muscular que se llama sarcopenia, que es una pérdida normal. Nosotros esta parte la podemos evitar o retrasar con la actividad física, siempre y cuando yo tenga la nutrición adecuada para cuidar mi músculo, con el entrenamiento adecuadamente dosificado para favorecerlo. De hecho, por ejemplo, el proceso que pasamos las mujeres de menopausia y de pérdida de masa muscular en ese momento y mayor acumulación de grasa por los cambios hormonales que presentamos, los podemos revertir o vivir con menos agresividad cuando estamos haciendo actividad física. Entonces, una persona tendrá mejor calidad de vida, menor posibilidad de enfermedades. Por ejemplo, la masa muscular es el tejido metabólicamente activo. Entonces es el tejido que, si yo lo tengo y lo cuido, me va a permitir mayor funcionamiento y utilización de la glucosa. Entonces es una forma de prevenir también diabetes, por ejemplo. Entonces ahorita que estamos comentando de la importancia y el impacto que tiene la nutrición y el entrenamiento físico previo o para prevenir la calidad de vida, pues es un aspecto preventivo, ¿no? Evitar osteoporosis, por ejemplo, el ejercicio y más el de fuerza o de pesas es el mejor tratamiento para una osteoporosis o para prevenirla. Diabetes, problemas de situación de presión alta, por ejemplo, todas estas situaciones corrigen y previenen también enfermedades. Aquí, por ejemplo, en el caso de la artrosis, cada vez, y además yo me doy cuenta que cada vez en personas más jóvenes están padeciendo artrosis. Anteriormente era como una enfermedad de menopausia para adelante, ¿no? Pero veo que actualmente es algo que se está sufriendo muy seguramente por el tipo de alimentación y por muchas cosas. El desarrollar músculo fuerte te ayuda, por ejemplo, si tuviste problemas de rodillas, el desarrollar músculos en las piernas te pueden dar
ese soporte que ya no tienes ahora en las rodillas. Exactamente. De hecho, parte, por ejemplo, del entrenamiento de un corredor va el fortalecimiento ya sea en gimnasio o con nuestro propio peso para favorecer todo lo que son parte superior, cuádriceps, isquiotibial, pantorrilla, por ejemplo, porque son los músculos que al final van a soportar todo el impacto. Entonces, en lugar de que el impacto vaya a la articulación, me previenen y me dan soporte a nivel muscular y pueden prevenir una lesión. Bueno, aquí iría muy de la mano con mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero correr maratón o quiero desarrollar una disciplina de un régimen de ejercicio en mi vida y he tenido ya problemas con mis rodillas, con caderas? ¿No lo puedo hacer? Evidentemente tiene que ser bajo cuidado de un ortopedista, de un médico, pero de una manera leve se puede desarrollar algo cuidando estas partes del cuerpo. Se puede llegar a hacer, siempre es algo que se debe de prevenir. Hay diferentes técnicas de carrera, por ejemplo, que podemos utilizar, fortalecer. Sí es cierto que correr tanto tiempo y tanta distancia es un estrés para el organismo y puede llegar a alguna lesión, eso sí es cierto, pero podemos llegar a prevenirlo, dependería de la situación, pero a veces es únicamente inflamación de los ligamentos, entonces hay que ver cómo estoy pisando o qué tipo de calzado estoy utilizando para corregir esta situación. Entonces sí se puede hacer siempre y cuando no sea alguna situación grave o que me esté desgastando ya más la patología que tengo. Ok. ¿Hay algunos suplementos alimenticios que nos puedan ayudar para fortalecer cartílagos o algo cuando estoy haciendo ejercicio o solamente bajo un estricto dirección médica lo tenemos que hacer? Sí tendría que hacer con la indicación. Hay varios suplementos, por ejemplo, desde algo que va con glucosamina o condroitina, que son ciertas sustancias que nutren de cierta forma la articulación. Sí, tiene que ser bien prescrito adecuadamente para evitar que llegue a ser, como comentábamos hace rato, una toxicidad o exceso o que no lo requiera. Pero, por ejemplo, la vitamina C también tiene un impacto muy importante en el colágeno, la vitamina A. Entonces, es una alimentación completa la que va a nutrir todas nuestras ¿Qué del colágeno que ahora están ofreciendo para tomar? ¿Y hay diferentes tipos de colágeno? Exactamente, es una alternativa como una ayuda también para nutrir toda la parte de articulaciones, de tendones, por ejemplo, se puede llegar a consumir. Habría que analizar un poquito la calidad del colágeno que estamos consumiendo, considerar tal vez que a veces vienen con un tipo de azúcares, entonces valorar un poquito qué tanto azúcar también estoy consumiendo de ahí, pero puede ser una opción también. Me decían que hay uno que es puro. El hidrolizado. Ajá. ¿Es hidrolizado? ¿Ese es el mejor? Sí, es una buena presentación, se consume normalmente en una bebida en agua en la mañana, por ejemplo, que te permite absorberlo bien y que te nutre articulaciones también. ¿Y no demerita su función, su calidad si lo mezclas con algo? ¿Tiene que ser con agua nada más? Se recomienda con agua o con algún tipo de jugo también, para normalmente las vitaminas y el tipo de azúcar que tienen los jugos permiten una mejor absorción de las bebidas que estamos consumiendo. Sí, porque muchas veces uno no sabe y lo mezcla con cosas que va a restar su absorción. Entonces, ¿sería con agua o con algún jugo? ¿Cualquier tipo de jugo? Se recomienda algo que tenga vitamina C, por ejemplo. Okay. Entonces, el colágeno mejor mezclarlo con vitamina C o con agua. Con agua, para que sea mejor la absorción. ¿Algún otro suplemento alimenticio que podamos usar durante por ejemplo, para músculo? Yo lo pienso para mí, ya a esta edad estás perdiendo músculo o a lo mejor nunca hiciste ejercicio y nunca desarrollaste músculo. Exactamente. Porque también lo he visto. Exactamente. La primera pregunta sería, ¿se puede recuperar músculo o ya no? Se puede aumentar el volumen y la tonicidad con el entrenamiento. Siempre va a ser con entrenamiento porque consumir más proteína no es igual a tener más masa muscular. De hecho, un exceso de proteína, que ahorita es lo que está pasando, se puede acumular como grasa, nos puede ocasionar que perdamos más calcio también por riñón, por ejemplo. Entonces, es bien importante que la dosis de proteína no sea exagerada, tanto con alimento ni con suplemento. En el caso de si puedo o no ganar, existen varias teorías. Hasta ahorita lo más visto es que existe una hipertrofia muscular, que es incremento del volumen. No es que tenga más número de células, que eso se llamaría hiperplasia. Entonces existe mayor volumen de fibras musculares que solo las puedo estimular con el entrenamiento de pesas o de fuerza y con una buena nutrición. Aquí algo bien importante que tenemos que considerar es lo que como antes y lo que como después. Muchas veces pasa que me despierto, me voy al gimnasio, no comí nada o comí una fruta y entreno pesas pensando en que quiero aumentar masa muscular, por ejemplo, en pierna. Pero si yo antes no he comido nada de proteína o algo que nutra mi músculo,
puedo tener el efecto contrario. En lugar de crecerlo o de nutrirlo, lo puedo desgastar. Y todavía, con más razón, si termino de entrenar y pasan 2 horas después de haber entrenado y no comí nada, eso es algo que puede dañar un poquito más también la nutrición de tu músculo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Es, dependiendo del horario del entrenamiento, ¿qué voy a consumir antes? Por ejemplo, puede ser tal vez algo que aporte un poquito de proteína previo al entrenamiento. Terminando de entrenar luego se dice que es como la ventanita o el momento más óptimo para consumir algo, que tiene que ser algo con proteína, también terminando de entrenar. Una vez que terminas, tomar tu proteína. Que puede ser como suplemento, las que compramos comercialmente, o como alimento. Siempre la tendencia va a ser a lo más natural y lo más accesible. El problema es que, por ejemplo, pasa que entreno y tengo que correr a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo más práctico? Porque no voy a poderme comer mi huevito o mi atún en ese momento, pues en ese momento puedo aplicar un suplemento de proteína, siempre y cuando vaya bien calculado. Otro punto que hay que considerar es que la proteína se absorbe de mejor manera siempre con un carbohidrato. Entonces, a veces compramos las proteínas aisladas que dicen 0 carbs o 0 carbohidratos. No es que esté mal, es comprar esa, por ejemplo, pero yo la combino con un carbohidrato que puede ser una fruta o tal vez alguna barra de barato. O sea, terminas tu proteína y una manzana con una fruta que va a permitir mejor absorción. Porque el carbohidrato hace que haya una secreción de insulina. La insulina es la hormona anabólica que permite que entre la proteína que estoy consumiendo a mi músculo. Entonces termino aprovechando de mejor manera la proteína que consumí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si tú estás tomando proteínas y no haces alimento? ¿Ganas peso? Sí, si no estoy haciendo ejercicio y la estoy consumiendo de más, se va a acumular como grasa. Ahora, si tú comes proteína, ya no tomas otro alimento. Podría ser, en este caso, como el ejemplo que dábamos, sí, puede ser que nada más sea el alimento. Evidentemente lo que decías, la fruta, pero ya no comes huevos, ni comes nada. Sustituiría eso, es exactamente. Un sustituto. Exactamente, entonces pueden pasar 3 horas o mi espacio de 3 o 4 horas para comer la siguiente comida. Ok, bueno, pues hemos hablado bastante de suplementos, evidentemente tendríamos mucho que hablar. ¿Qué del calzado, del zapato tenis que yo debo de usar? Porque en verdad hay tantas ofertas, digo, para los que ya son profesionales como tú y saben, pues qué padre, ¿verdad? Porque tienen de dónde escoger, pero para los que no sabemos, y empiezas a ver, este tiene esto, este tiene más aire, este tiene menos aire, este es para tenis, y llega un momento en que te vuelves loco. Sabemos ¿Qué debemos hacer? Siempre se recomienda hacer primero una prueba de pisada para ver qué tipo de pisada tenemos, si tendemos a pisar hacia afuera o hacia adentro, porque los tenis o el calzado tiende a favorecerte eso y evitar también una lesión. Ya hay calzados que están específicamente diseñados de acuerdo a la distancia que vas a correr. Entonces, por ejemplo, hay calzado que te lo venden para 21 kilómetros o para maratón o para carreras cortas. Entonces, lo primero sería hacernos una prueba de pisada. ¿Y dónde? ¿Quién te hace eso? Normalmente un podólogo o un ortopedista, normalmente más bien el ortopedista es el que te hace la prueba de pisada para poder identificar tu pisada y poder en dado caso corregir si es que hay una corrección, porque desde ahí viene la prevención de lesiones. Muchas veces las lesiones o dolor de rodilla o alguna inflamación del ligamento viene por el tipo de pisada que estamos teniendo, tal vez hacia afuera o hacia adentro, dependiendo y con eso lo podemos corregir. Ok, entonces saber el tipo de pisada y decirle, y de ahí, bueno, el tipo de pisada nos van a decir qué tipo de tenis. Qué tenis vamos a usar. Y la distancia que vamos a dar. Y la distancia que vamos a ir. Para una persona que no forzosamente va a estar en maratón y vamos a entrar ahorita a los aparatos que tenemos en casa, que muchas veces terminan como percheros, y vamos a tratar después de este programa de sacarles el mejor jugo posible. Si yo me voy a subir a una caminadora, ya sea elíptica o ya sea una caminadora en casa común, la más común, evidentemente hay muchas calidades que tienen que ver con el motor y eso va a hablar del tiempo de vida que va a tener. ¿Qué zapato uso en general? Puede ser para gimnasio, que es el zapato que se utiliza para gimnasio, porque no voy a correr tal vez tanta distancia. Si voy a empezar desde ahí a planear mi entrenamiento para carrera, entonces sí empezar a ver uno que sea para carrera, para que no sea tan fuerte o tan duro para la suela de la caminadora.
Un tip, por ejemplo, muy importante en la caminadora es no dejarla completamente plana, sino ponerle una inclinación de 1.5 siempre, independiente hacia arriba. Hacia arriba, pero es poquito nada más para evitar que la pisada sea completamente plana, sino que la caída del pie sea un poquito más. Ese es cuando es una caminadora común y corriente. De la de casa, ajá. ¿Y cuando es la elíptica? En la elíptica, por ejemplo. ¿Puedes programarle inclinación? Ahí no se programa resistencia normalmente, y una recomendación para no lastimarnos en la elíptica es que mi pie esté completamente apoyado en el pedal, o sea, que no esté aventando con punta, que es, o sea, nosotros si nos subimos a la elíptica, la tendencia o la inercia nos hace irnos hacia adelante y con la punta. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que estoy llevando todo el peso a la rodilla y tal vez pueda lastimar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es aventar más bien con talón, irme hacia atrás un poco, y sin que sea algo estresado, sino que sea algo como natural, para no estresar nuestro cuerpo, porque a veces estamos haciendo la elíptica y estoy tensando la parte superior y estoy haciendo el movimiento muy fuerte, muy brusco, entonces algo natural, que esté aventando con la planta del pie, y lo que se ajusta normalmente en la elíptica es la resistencia. Entonces, entre más condición voy teniendo, puedo ir incrementando un poquito de resistencia. Si yo estoy empezando a usar mi elíptica, ¿cuánto tiempo empiezo? Puede ser entre 20 y 25 minutos, dependiendo de la condición, siempre empezando con unos 5 minutos de calentamiento, entonces le pongo nada de resistencia o en la mínima para empezar a calentar. Eso es algo bien importante, no empezar a máxima al inicio, sino empezar a calentar. Eso me permite que no haya una lesión también. Puedo empezar a subir un poco la resistencia, tal vez, como decíamos hace rato, 2 minutos con una resistencia, ya me agité un poquito, entonces le vuelvo a recuperar 1 minuto y otra vez 2 minutos y 1 minuto. Y esto ayuda mucho a que no se me haga tan monótono, porque a veces una de las justificaciones de las personas que no les gusta hacer una actividad es que ¿cómo voy a subir media hora así, ¿no? Muy aburrido, muy plano? Entonces, ¿qué hago? Pues generar un poquito de diversidad en el entrenamiento. Entonces, tal vez 2 minutos le subo intensidad, 1 minuto le bajo, después 3 minutos a máxima y luego le bajo. Y es la forma como puedo ir mejorando condición física también. Sí. ¿Por cuánto tiempo es lo máximo que puedes estar tú? ¿Una vez al día, 2 veces? ¿Cuántas veces a la semana? Una recomendación mínima básica para mantener salud, que son las recomendaciones que hace, por ejemplo, el Instituto Americano de Medicina del Deporte, son de 3 mínimo. Yo mantendría 4 o 5 veces a la semana, mínimo 30 minutos, que es como lo mínimo sano para tener condición cardiovascular y todos los efectos positivos que tenemos a nivel de salud. Máximo pueden ser 45 minutos, 1 hora aproximadamente. Si tuviéramos los 2 equipos, pues qué mejor, entonces hago media hora en la caminadora y media hora en la elíptica, por ejemplo, y siempre la recomendación es un complemento que puede ser con rutina de fuerza, puede ser en equipo, en pesas, o puede ser en nuestra casa, por ejemplo, saber hacer una sentadilla, utilizar algo para trabajar un curl de bíceps y trabajar algo de mancuernita, por ejemplo, pero puede ser desde una botella o una mancuerna de 1 kilo, por ejemplo, y siempre después del entrenamiento se recomienda enfriar, bajar la intensidad. Por ejemplo, si estaba en la elíptica, entonces no me bajo de jalón, porque me puedo hasta marear porque estoy en un desnivel. Entonces le bajo la intensidad, quito la resistencia, me bajo y después puedo estirar un poco. ¿Cuánto tiempo lleva ese, ya cuando vas terminando el enfriamiento, cuánto tiempo? ¿Es normalmente 1 minuto, 2 minutos? 5 minutos es lo ideal para bajar paulatinamente. Puede ser que al inicio le baje 2 minutos, me bajo, estiro un poco y con eso tengo. Ahora, el tiempo de frecuencia cardíaca, ¿es cierto que es muy peligroso que tú frenes de momento? De jalón, sí, desde que puedas sentirte como con un mareo, porque era una demanda tan intensa para tu organismo y para el corazón, y después lo paras. Entonces la idea es que parte de que también no tengas como mucho, que te duela, por ejemplo, que termines tan adolorido, es parte del enfriamiento y del estiramiento, porque siempre después de intensidades altas del ejercicio se quedan ciertas sustancias que son tóxicas, entre comillas, o que generan como cierta acidez en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos un enfriamiento? Hacemos que todas esas sustancias circulen de mejor manera para poderlas eliminar o reutilizar, porque muchas de ellas se pueden reutilizar. Entonces, podemos reutilizar esas sustancias para evitar que queden con esas sustancias acumuladas. Ok, entonces, en la elíptica vas a regular el peraltaje o la pisada. La pisada con la resistencia. La resistencia que tú sientes al estar aventando o pedaleando. Con la pisada, entonces. Y con la pisada, exactamente. Con la pisada. Exactamente. Okay. Y con la que es normal, la caminadora normal,
hay que empezar Tú a le poner. puedes poner un poquito de pendiente. Ahora, si tú tienes problemas de rodillas, no uses la normal. O sí, porque oigo las dos Sí. recomendaciones. En el caso, por ejemplo, si hay una molestia ya de rodilla, lo mejor muchas veces es la elíptica, porque la ventaja de la elíptica es que no hay un impacto. O sea, yo nunca estoy despegando el pie porque siempre estoy haciendo un movimiento constante. Entonces no hay impacto sobre la rodilla y eso me previene de alguna situación. Entonces, y por el contrario, la caminadora o la banda, lo que va a hacer es que si yo quiero correr, pues hay un impacto siempre sobre rodilla y articulaciones. Entonces, para alguien que tiene una molestia, la recomendación sería mejor la elíptica. Muy bien. Bueno, pues habría mucho que hablar de aparatos, porque hay muchas ofertas actualmente en aparatos. Estamos bombardeados y que no dudo que sean buenos, pero yo creo que por economía también siempre hay que saber cuáles son los mejores aparatos. Ahora, yo veo cuando tú te subes a la caminadora o ya sea la normal o la elíptica, dice que ya corriste 2 kilómetros o 3 kilómetros. ¿Qué relación tiene los kilómetros que dice ahí con los kilómetros que tú corres cuando sales afuera? En la caminadora sí es la distancia que te está marcando normalmente, hay un mínimo error. En la elíptica no se ejemplifica porque no estás haciendo el mismo movimiento. Tal vez lo ejemplificaría más como con una bicicleta, tal vez, porque no es el mismo movimiento que estás haciendo como si estuvieras corriendo. Teóricamente la distancia sí la recorriste si tú llevaras ese mismo equipo en movimiento. En el caso de la caminadora, sí se ejemplifica correr 5 kilómetros en la caminadora como si corrieras 5 minutos fuera. Sí, porque cuando empezamos a hablar de ser maratonista decíamos que en nuestra primera meta serían 5 kilómetros, que si no nunca lo hemos hecho estamos hablando de 4 o 5 meses. Entonces, si yo empiezo con la elíptica, tendríamos que pensar a una meta de cuántos kilómetros en la elíptica. Ahí sería un poco diferente porque si yo empiezo en la elíptica, me ayuda a mejorar condición física, fortalecer, pero no necesariamente tengo que tener condición para carrera. O sea, alguien, por ejemplo, que hace siempre elíptica o bici, no necesariamente va a poder correr. Entonces, más bien tendría que yo empezar a correr, ya sea en la caminadora al inicio, tal vez, para poder saber qué es correr, ¿no? Y ejemplificar la meta que tengo yo para la carrera. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Moni, por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que te hayamos dado algunos buenos tips. Yo por lo menos apunté buenos tips porque quiero aprovechar mis caminadoras de una mejor manera. Y bueno, esperamos que este programa te haya servido. Queremos saber de ti en nuestras redes sociales. Por favor, escríbenos y no te pierdas nuestro siguiente programa. Te deseamos que tengas muy buena noche y que descanses.